esta ocasión estaremos hablando de varios temas. Tenemos acá este pequeño cuadro de Excel, tenemos esta tabla para que veamos algunos temas importantes. Como ya vimos en los videos anteriores, ya tenemos el dominio de lo que es el ampliar una columna, anchar es la palabra correcta, anchar la columna para que tenga pues el ancho adecuado dependiendo del contenido de esa columna. En el video anterior también vimos unos cuantos conceptos y unas cuantas herramientas de las opciones de acá de inicio de nuestra cinta de opciones, pero en esta ocasión ya estaremos profundizando un poco más y estaremos hablando de lo que son los formatos y estilos de celdas. Estaremos hablando también de lo que son las series y la utilización del controlador de relleno. Bien, es bueno explicar cuando estamos trabajando con cuadros en Excel, cuadros de este tipo. Nosotros tenemos algunas costumbres, algunas métricas, lo que utilizamos Excel a un nivel un poquito más avanzado, y son los siguientes. Miren, cuando tenemos tablas de este tipo, lo recomendable es que los encabezados de la tabla, o sea, lo que encabeza nuestra tabla matriz, los encabezados siempre lo utilizamos, o mayormente lo utilizamos con orientación al centro, centrados, siempre centrados. Si es posible, dependiendo del tipo de cuadro, dependiendo del tipo de diseño o formato que usted esté trabajando, también pues tenerlo negrito. Ya eso es dependiendo de qué estemos trabajando y de cómo afecte o no el tenerlo negrito. Entonces, cuando estemos trabajando con tablas de este tipo, tengan información más o menos así como mostramos en este cuadro, lo recomendable es que los nombres, palabras, estén siempre orientadas a la izquierda. Orientadas a la izquierda, no en el centro ni a la derecha. Si ustedes se fijan bien, orientadas a la izquierda es la forma más estética, digamos, de tener organizadas las palabras. ¿Y por qué orientadas a la izquierda? Porque todas las palabras en las celdas, inclusive en la misma columna, celdas de la misma columna, no tienen el mismo tamaño. Y como no tienen el mismo tamaño, por ejemplo, viendo esta palabra, la palabra ayudante, que termina aquí, más o menos, y luego esta palabra coordinador, entonces hasta aquí, y esta hasta aquí y hasta aquí. Pero si tuviéramos orientadas, o sea, como que la diferencia, por así decirlo, la diferencia entre las palabras están todas de un mismo lado. Están del mismo lado, están del lado derecho. Correcto, si esto estuviera orientado al centro, así, hay muchas personas, he tenido muchos estudiantes que les gusta tener la información orientada al centro. Orientada al centro o centrada, entonces la diferencia la tenemos en ambos lados. Tenemos diferencia aquí, como pueden ver, del lado izquierdo, tenemos diferencia del lado izquierdo y también del lado derecho. Entonces, la forma más estética, más común incluso en los usuarios de Excel, es que los textos vayan orientados a la izquierda. A la izquierda. Así. En el caso de los números, ya vamos de entrada en el tema de formatos y estilos de letra. Formatos y estilos de celda, perdón. Recordando que dar formato a una tabla es darle forma. Por ejemplo,
Lo que hicimos aquí con los encabezados, le colocamos un color amarillo, lo colocamos en negrita, lo colocamos al centro. Eso es formato. Ahí le dimos formato a nuestro encabezado. Entonces, en el caso de los números, cuando estos representan dinero, moneda, por ejemplo, aquí en la columna E tenemos los salarios. Los salarios pues representan dinero, moneda. Entonces, acá en la cinta de opciones, en inicio, acá tenemos las opciones de los diferentes tipos de formato. Entonces, si en la columna E yo voy a colocar, o ya tengo colocado, todo lo que son los salarios y ya los montos están ahí. Entonces seleccionamos, yo puedo seleccionar la columna completa. Me movilizo aquí a los formatos y aquí busco el formato de moneda. Como pueden ver, aplico el formato de moneda y ya los montos que están en esta columna, pues ya usted puede ver que tomaron el formato adecuado de moneda. O sea, no es lo mismo. Vamos a insertar una columna aquí para colocarla, para copiar todo. Vamos a copiar todo para colocarla una al lado de la otra para que sea usted mismo que vea la diferencia. O sea, si estamos hablando en términos de dinero, de salario, no es lo mismo visualmente esto que esto. O sea, desde que usted ve eso, el signo de moneda, como decimos, y separado con coma, los separadores de 1000, no se ve igual, no se ve de la misma manera. Entonces, por eso a cada columna, a cada celda, lo ideal es colocarle el formato adecuado. El formato adecuado para que usted pueda tener cuadros más profesional, lo más profesional posible sería la palabra. Entonces, como puede ver aquí, ya vamos a eliminar esta columna. Aquí en la columna E tenemos los salarios y la columna E colocada con un formato de moneda. Entonces, acá tenemos estas dos opciones que son para los decimales. Ahí podemos quitarle decimales y aquí añadirle decimales. En caso de que no queramos decimales, pues se lo quitamos todo. Entonces, en el caso de los números, independientemente de que sean monedas o cantidades, los números entonces van orientados a la derecha. Los números a la derecha, textos, palabras, nombres a la izquierda. ¿Por qué los números lo orientamos a la derecha? Los números lo orientamos a la derecha para que queden en el orden que nos enseñaron desde la básica. Quede unidad debajo de unidad, decena debajo de decena, centena debajo de centena, unidad de 1000, decena de 1000, y de esta forma los números quedan organizados en su orden adecuado. Sería la palabra correcta que deberíamos utilizar. Entonces, ya saben, los números orientados a la derecha, textos, palabras, nombres orientados a la izquierda, encabezados al centro. Entonces, acá ya les explicaba que tenemos todos los diferentes tipos de formatos que utilizamos en una hoja de Excel. Tenemos el formato general, que es cuando no tiene un formato en específico. Tenemos formato número, cuando estamos trabajando con números. Vamos a crear otra columna para que veamos algo diferente. Vamos a ponerle números. Ahí está. Entonces, fíjense,
Estos números ya están orientados a la derecha, pero representan en este caso ventas. Entonces, ¿cuál es el formato adecuado para esta columna? Esta está en formato general, que es el formato por default, que toman las celdas en Excel, toman el formato general, así es que vienen. Desde que abrimos una hoja de Excel, un libro de Excel, vienen ya por default en formato general. En el caso de los números, nosotros buscamos las opciones de números. Aquí tenemos más formatos. También podemos encontrarlo dando clic derecho y en formato de celdas. Ahí vamos a ver esta lista, que también la podemos encontrar aquí mismo en la tabla de formatos, y aquí en más formatos nos lleva al mismo sitio. Entonces ahí en números, formato de números, ahí podemos ver los diferentes formatos que podemos utilizar cuando estamos trabajando con números. Aquí nos dice si queremos usar coma para separar separador de miles. Entonces, si lo habilitamos, aquí nos mostraría, aquí nos muestra cómo se vería o cómo se van a ver las celdas. Aquí entonces podemos elegir cuántos decimales después del punto queremos. Como pueden ver aquí, se van agregando o quitando según voy modificando. Claro está que después de que nosotros coloquemos acá el separador de 1000 o no, también aquí podemos agregar o quitar decimales. Entonces ahí ya le coloqué el separador de 1000. Entonces miren, eso se ve, miren, eso y eso numéricamente hablando es lo mismo, pero visualmente no es lo mismo. Se ve más estético, más profesional con su separador de 1000. Entonces son formatos que nos ayudan a ver más profesional nuestro trabajo. En este caso de los números que tenemos a la izquierda, ¿por qué esos números sí podemos dejarlos en el centro, sí podemos dejarlos centrados? Porque estos números lo que representan es un orden, el orden numérico de cada una de estas personas. Pero estos números no representan cantidades como estos de acá, ni representan moneda, no representan dinero como los de la columna E. Entonces, si es para un orden, eso sí no afecta en nada en que estén centrados, estén al centro. Entonces, en el caso de las fechas, también existen diferentes tipos de formato para lo que son las fechas. Tenemos un formato de fecha corta y otro formato de fecha larga. Si queremos ver más formatos de celda, pues damos clic derecho y buscamos los formatos de celda. Ahí formatos de celda nos va a llevar al cuadro que vimos anteriormente, y aquí vamos a fecha, y ahí en fecha pues podemos ver acá diferentes tipos de formato. Aquí si elegimos este, pues va a decir el día, será como así como en palabras, el día, el mes, y también te lo va a representar, te va a decir qué día es miércoles, mes de marzo, 14, y el año así en número. Está este, que es primero el mes, luego el día y luego el año. Está este, que es literalmente igual, el mes, el día y el año. Lo único que el año le quitó el 2000, simplemente lo abrevió. Y así sucesivamente. Ahí hay diferentes estilos de formato, diferentes formatos para las fechas. Ahí está. Lo que pasó aquí fue que estas de acá, en Excel por lo regular utiliza el orden de fecha estilo americano. Primero el mes, luego el día. Por ejemplo, en este caso sería mes 7, día 16, año 2022. Ahí está, mírenlo ahí. Por eso estas de acá no tomaron el formato. Aquí sería igual 07, 16, 2022. Aquí sería 08, 19, 2022.
y así sucesivamente. Ahí tenemos ya estilos diferentes, fechas, esas fechas así con este estilo no me gustan mucho, pero ya eso es opcional. Eso queda a opción de nosotros. Bien, entonces ya concluimos el tema de los formatos para nuestras tablas. Los formatos hacen que nuestras tablas puedan verse de una manera más profesional. Miren, voy a hacer una copia de esto, lo voy a hacer aquí mismo, al ladito aquí. Voy a hacer una copia para que veamos lo siguiente. Miren, ahí tengo las tablas que son literalmente las mismas. Voy a colocar esto al centro. A esto lo voy a dejar sin el formato de moneda. Lo voy a dejar con el formato así. Y esto también iría con formato así. Y todo esto al centro. Miren ahí. Es la misma tabla, literalmente los mismos datos. Pero esto se ve mucho más profesional que esto. Se ve diferente. Pareciera incluso que son datos distintos. Pero no son distintos. Es simplemente el formato. Entonces, los formatos, recordemos que nos van a ayudar a nosotros a ver más profesional nuestro trabajo. Bien, en esta ocasión entonces vamos a hablar de lo que es el controlador de relleno. Ya vimos, recordemos que en la clase de hoy se trata sobre los formatos y estilos de celdas y el controlador de relleno. Entonces, el controlador de relleno es este pequeño cuadrito verde que se encuentra en la parte inferior derecha de cada una de las celdas cuando nosotros seleccionamos. O sea, permítanme poner un poquito más grande el Excel. Fíjense, cuando seleccionamos las celdas, recuerden que si vamos a trabajar aquí en la celda A1, yo estoy aquí en la celda A1 para escribir. Primero seleccionamos esa celda donde queremos escribir, luego terminamos, nos desplazamos a la siguiente celda, puede ser con el mouse o con el teclado, también podemos desplazarnos. Escribimos ya nombres en A1, nos desplazamos a la B1 y seguimos escribiendo. Pero en el caso de que nosotros estemos escribiendo en la misma columna, por ejemplo, si comenzaría a escribir aquí en la columna A los nombres, Raúl, ya yo terminé con el primer nombre presionando la tecla Enter, entonces yo me puedo desplazar a la siguiente celda dentro de la misma columna. Ponemos María, Enter, y ahí, como pueden ver, automáticamente Excel te desplaza a la celda siguiente. Entonces, cuando seleccionamos o estamos ubicados en alguna celda, ustedes pueden ver que se coloca este marco de color verde en esa celda que nosotros tenemos seleccionada en un momento determinado. Y el controlador de relleno entonces es este cuadrito verde, este pequeñito cuadrito verde que se forma en la parte inferior derecha de la celda que nosotros tenemos seleccionada. No estamos hablando del cuadro verde por completo de este, sino de este pequeñito que se encuentra acá. Sería este. Ese, señor, es nuestro controlador de relleno. Y el controlador de relleno tiene dos funciones principales. La primera función principal del controlador de relleno es copiar. Con el controlador de relleno podemos copiar
Si nos colocamos en una celda que contenga datos, puede ser alfanumérico, no importa si es letra, si es número. Si nos colocamos en una celda que contenga data y seleccionamos nuestro controlador de relleno, fíjense cómo el cursor del mouse cambia cuando yo selecciono el controlador de relleno. Fíjense cómo está ahí, como si fuera una cruz blanca, y cuando me coloco justo en la esquina ahí, cambia de color. Eso me indica que ahí puedo seleccionar el controlador de relleno. No por aquí, por aquí, por aquí, no. Aquí. Justo en la esquina inferior derecha. Entonces, usted le da clic izquierdo, deja el clic seleccionado y puede desplazarse hacia abajo, y ahí le va a realizar una copia, le va a copiar lo que tenga esa celda. Si es número, seleccionas tu controlador de relleno, te desplazas hacia abajo, te copia el contenido. El controlador de relleno copia para abajo, copia para la derecha, copia para la izquierda y también hacia arriba. Entonces copia hacia arriba, funciona hacia arriba, hacia abajo, a la derecha y a la izquierda. Esa es una de las funcionalidades del controlador de relleno. La otra función del controlador de relleno, y una de las más usadas, es rellenar en series. Rellenar en serie. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de rellenar en serie? Por ejemplo, si aquí decimos, vamos a volver al cuadro anterior, nombres, apellidos. Entonces tenemos a Raúl Minaya y a María Martínez. Por aquí tenemos a Márgaro Pérez. Ok, entonces vamos a rodar estas personas a la derecha. Aquí tendríamos el número. Entonces aquí Raúl sería el número 1, María el número 2 y Márgaro el número 3. Le colocamos aquí, podemos colocar este número al centro, podemos colocar bordes, un colorcito y nuestros encabezados al centro y negrito. Ahí está. Entonces, una serie vendría siendo más o menos esto de acá. Aquí tenemos una serie numérica que va aumentando de uno en uno. 1, 2, 3. Ahí hay una serie numérica, una serie de 3 números que va seguida por el orden de los números de uno en uno. Si yo dijera 5, 10, 15, 20, ahí también tengo una serie numérica que va aumentando de 5 en 5. Esta es una serie numérica, esta sería también una serie numérica, con la diferencia de que esta va aumentando de 1 en 1 y esta va aumentando de 5 en 5. Por lo tanto, si yo dijera 3, 6, 9, 12, también estaría hablando de otra serie numérica, pero esta aumentando de 3 en 3. Entonces, nuestro controlador de relleno también nos ayuda al momento de nosotros querer realizar lo que son series. ¿Y cómo podemos utilizar el controlador de relleno para realizar nuestra serie? Para esto nosotros debemos de darle al controlador de relleno un mínimo de 2 celdas. ¿Por qué un mínimo de 2 celdas? Porque recuerden que si seleccionamos solamente una celda, o sea, si yo selecciono aquí la celda A1 y utilizo el controlador de relleno, lo desplazo hacia abajo, él va a copiar. Recuerden que esa fue la primera funcionalidad del controlador de relleno que explicamos, copiar. Entonces, por lo tanto, para que el controlador de relleno nos ayude a rellenar en serie, debemos de suplirle por lo menos 2 celdas. O sea que si aquí yo tengo escrito 1, 2, puedo seleccionar a ambas celdas
la A2 y la A3, ambas seleccionadas, y ahí se me forma, fíjense que se formó esto acá, que se llama análisis rápido. Al yo seleccionar estas dos celdas, inmediatamente se forma el análisis rápido, lo que indica que ya Excel entendió que entre estos dos números hay una diferencia de 1. Por lo tanto, al yo seleccionar ambos, puedo posicionarme en el controlador de relleno y arrastrar, y fíjense cómo el controlador de relleno automáticamente me crea la serie numérica de 1 en 1. ¿Hasta cuánto funciona eso? Hasta donde usted quiera, hasta donde usted llegue. Como puede ver ahí, el controlador de relleno irá contando. Esto nos ahorra mucho tiempo cuando nosotros tenemos que realizar una tabla. Imagínense que tuviéramos que realizar esta lista de 100 personas y usted tendrá que escribir ahí 1, 2, 3, 4, 5. Es bastante tiempo que nos economizamos cuando utilizamos el controlador de relleno, pero recuerden que se necesitan por lo menos 2 celdas. 1, 2. Selecciono ambas y ahí puedo utilizar mi controlador de relleno. De igual forma, si la serie numérica es de 2 en 2, entonces yo diría 2, 4, selecciono ambas y ahí se forma inmediatamente el análisis rápido. Y ahí me desplazo hasta donde yo quiera llenar. Puedo decir 5, 10 y ahí está. De igual forma funciona cuando queramos llenarlo de forma horizontal. Podemos decir aquí 1, 2, seleccionamos ambas y desplazamos a la derecha y ahí está. También el controlador de relleno nos funciona con los días de la semana. Por ejemplo, si aquí ya decimos lunes, yo selecciono lunes, mi controlador de relleno, y fíjense que automáticamente él me llena la serie de los días de las semanas. ¿Por qué? Porque ya Excel, recuerden que Excel es inteligente. Al nosotros seleccionar lunes, pues ya él sabe que después del lunes va el martes, después el miércoles y así sucesivamente. De igual forma funciona hacia abajo. También funciona de igual manera con los meses del año. Si yo digo aquí enero, puedo seleccionar mi controlador de relleno con enero y voilà, ahí está, me crea todos los meses del año. Funciona igual hacia abajo. Recuerden que el controlador de relleno funciona para todas las direcciones, para la derecha, para la izquierda, para abajo y para arriba. Obviamente en el caso de los meses del año, pues después de él terminar los 12 meses de diciembre, pues vuelve a enero, porque ya después de diciembre no hay nada. Entonces esta es la parte final de este video. Espero que les haya gustado y que puedan ya utilizar el controlador de relleno para evitarse mucho tiempo y ya no tener que rellenar las tablas de 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle click a la campanita y darle like al video. Muchas gracias.